siguiendo esta metodología y esta adaptación, como les decía, a la realidad, les muestro aquí unos puntos clave de cómo sí podríamos aplicarlo ya directamente a la empresa. Entonces, los puntos que les indico aquí como tal son la comunicación, en este caso equipo-cliente, porque obviamente la comunicación hacia el usuario ya está, es obvia, pero aquí es más entre las partes que crean y quién básicamente es el dueño o con el capital. La participación, la apertura y la documentación. Entonces, en el caso de la comunicación equipo-cliente, lo que les comentaba al principio, es importante que tengamos la opción, si contamos con ella, aprovecharla, de hacer partícipes no solamente a un equipo en específico. Sí, me ha tocado trabajar con equipos meramente de diseño, algunos ya con diseño y desarrolladores, y en algunos casos sí está muy marcada esa parte, ¿no? Como de tú eres diseñador, tú eres desarrollador, nos vamos a estar peleando todo el tiempo. Pero la realidad es que cuando tenemos sesiones juntos y empezamos a generar como esta empatía entre equipos, la comunicación se vuelve muchísimo más ágil, las ideas se vuelven mucho más grandes y podemos empezar a crear soluciones todavía mejores. Y una vez que se tiene esa comunicación como equipo, al momento de llegar con el cliente, pues los resultados van a ser mucho mejores. Aquí también va el punto que les mencionaba al principio de saber ser honestos con nuestros clientes para que al final el resultado esperado se alcance o incluso se supere, pero nunca quede por debajo. Entonces sí es muy importante que seamos honestos, que seamos, incluso cuando hacemos como esta firma ya de cómo haremos el proyecto, hacia dónde vamos, cuáles son los recursos y demás, desde ahí estamos básicamente pues dejando como o haciendo que el cliente se quede como a ciegas y confía a ciegas a nosotros, porque obviamente vamos a estar trabajando en el proyecto, vamos a estar aplicándonos y demás, pero sí tenemos que ser lo suficientemente honestos de hacia dónde lo vamos a llevar. Y por otro lado, esa comunicación tiene que ser constante. Es muy importante también mantener estos puntos de encuentro con el cliente, no para estar pidiendo opiniones y rediseñar todo desde el principio, sino simplemente para mantenerlo al tanto de qué está pasando. Si en algún punto tenemos alguna complicación, que también nuestro cliente lo sepa que probablemente los tiempos tengan que extenderse, los costos, etcétera. Que sepa en todo momento qué está sucediendo. Lo que les comentaba hace un ratito, no solamente como de, oye, esto no me gustó, rediseñalo. También hay que ser muy claros con el cliente. Me ha tocado trabajar con clientes que de repente sí son como muy de dar opiniones a título muy, muy personal, pero tenemos que ser claros con ellos, ¿no? Ellos no son los usuarios. Entonces, recuerden mucho esa parte, ni ustedes ni su cliente son los usuarios. Entonces, no traten de suponer, no traten de actuar con aseveraciones personales, siempre háganlo de acuerdo a lo que el mismo usuario les va diciendo. Y ese mensaje manténgalo con el cliente. Entonces, mantengan esa comunicación dentro de su equipo y con el cliente. Por otro lado, la participación. Aquí también va de la mano con el punto anterior, la participación que les comentaba en cuanto a los diferentes equipos. Aquí no solamente en cuanto a equipos de desarrollo y de diseño, en algunas sesiones recomiendo que cuando se van principalmente por ejemplo en sesiones de ideación, es muy útil que inviten a gente que tal vez ni siquiera tiene que ver con desarrollo o con diseño. Me ha tocado trabajar con gente de negocio, de marketing, incluso he visto también algunos casos en los que se invita gente de departamentos, o sea, totalmente fuera de desarrollo, o sea, gente de recepción, gente de intendencia, porque obviamente son personas que no están dentro de tu proyecto, no saben qué estás haciendo y entonces llegan con ideas totalmente frescas y totalmente radicales. Entonces, ese tipo de aprendizajes también son muy útiles. Entonces, al decir participación, no solamente es que ustedes se pongan la camiseta y hagan bien su trabajo, sino que también tengan ese lado de invitar a gente que pueda aportar ideas, que pueda llevarles, porque de repente también ya estamos como muy sesgados y muy hartos dije hartos, pero hartos en el buen sentido, de que ya estamos con esta idea como tan metida que no sabemos ni si lo estamos haciendo bien, etcétera. Entonces, si llevamos a gente que refresque toda esa parte, creo que podemos buscar o encontrar mejores soluciones, ¿de acuerdo? Por otro lado, la apertura. También les había comentado hace un rato la importancia de que en este tipo de sesiones de ideación en las que estamos echando a volar la imaginación, necesitamos respetar esas ideas nuevas. Entonces, por otro lado, también es importante ser abiertos a esas ideas. Entonces, esas ideas que están llegando no son malas, simplemente hay que tomarlas, hay que saber canalizarlas, hay que saber sacarles lo mejor. Si de plano es una idea fatal, pues bueno, tendremos que desecharla, pero obviamente con el debido respeto.
pero no se cierran a que si alguien no está dentro de su proyecto y de repente llegó y opinó, no lo descarten. Tal vez está viendo algo que ustedes no. Entonces es importante que tengamos siempre esta apertura al feedback y por otro lado también apertura al feedback del usuario. Muchas veces también sucede de que probamos y resulta que el usuario no lo entendió y realmente no es porque el usuario sea tonto, o sea, sino simplemente tal vez está mal diseñado nuestro proyecto. Entonces recuerden esa frase como muy conocida en diseño que si necesita ser explicado, está mal diseñado. Entonces hay que recibir esos comentarios de la mejor manera porque al final van a estar nutriendo nuestro proyecto. Y finalmente, la palabra que les decía, la documentación. Es súper, súper importante que a cualquier nivel, ya sea vamos empezando, ya vamos a la mitad o ya estamos por terminar, la documentación se mantenga. También en cuanto a niveles de empresas, sean grandes o pequeñas, vamos a documentar siempre. Esta palabra, les decía, es súper importante porque básicamente es nuestro, yo lo veo así, es como nuestro respaldo, como nuestra defensa ante nuestros clientes. Porque si tenemos toda esta documentación, vamos a seguir no solamente como manteniendo este proceso, si alguien llega al equipo, si alguien es nuevo, va a tener la documentación a la mano, va a saber en dónde vamos, de dónde venimos, por qué tomamos esas decisiones y se va a poner al día de una forma más rápida. Y al momento de llegar con los clientes también, esta documentación es la que nos va a permitir justificar todas esas tomas de decisión de diseño, pues ahí las tenemos. Ahí tenemos el por qué, de dónde viene, hacia dónde, etcétera. E incluso, si es el caso, porque sucede, que de repente hay alguna decisión que se toma y que no fue por parte del equipo, sino tal vez por el dueño, si llegamos con este tipo de documentación, porque al final el resultado no fue el óptimo, y llegamos con el, yo lo trabajé así, de esta forma, pero tú me dijiste que de esta otra, aquí está documentado, y entonces ya no es como, no quiero decir que ya no es su problema, pero ya están justificados del momento en que ustedes trabajaron, hasta qué punto trabajaron y en qué punto se tomó una decisión a partir del criterio de alguien más. Entonces es muy importante, les decía, no solamente por organización, por orden y demás, sino también por la seguridad y por la credibilidad que ustedes tienen como desarrolladores del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, antes de finalizar con este punto, me gustaría preguntar si hay dudas, pero no sé si sea el momento oportuno para preguntárselas. Pero bueno, solamente como conclusión entonces, cuando logramos tener como todos estos puntos clave, logramos elegir la mejor metodología, la que sea, o incluso si queremos trabajar con una metodología distinta, si queremos crear nuestra propia metodología, es totalmente abierto, pero lo importante y lo que les quiero dejar aquí como conclusión es que solo den ese primer paso. Yo sé que suena súper cursi, pero la realidad es esa. Muchos de los proyectos, y se los mencionaba hace rato, iniciaron así, con una idea y simplemente la pusieron en marcha. Entonces, si ustedes quieren aplicar para sus proyectos personales, para proyectos con alguna empresa para la que trabajen y demás, quieren proponer este tipo de metodologías, háganlo. Quieren proponer nuevas herramientas, háganlo, porque al final el resultado va a ser mucho mejor, va a ir mucho más nutrido. Ustedes tienen un poco más o mucho más credibilidad como diseñadores o como desarrolladores o como dueños de sus proyectos y van a poder tener un éxito todavía más grande. Entonces, si tienen ideas, adelante. O sea, no se estén limitando, no le tengan miedo a las metodologías, no le tengan miedo a las herramientas, a los programas ni demás. Si hay gente que esté haciendo cambios de carrera, háganlo.